Bueno, muy buenos días a todos. Yo les vengo a presentar el trabajo titulado Evaluación del tipo de instrucción en una tarea de solución de problemas, comparación entre niños y adultos. Yo formo parte del grupo conformado por la doctora María Luisa Cepeda, la doctora Hortensia Hickman, la doctora Diana Moreno y la doctora Rosalinda Arroyo. Y bueno, esto está inscrito dentro del grupo de investigación de aprendizaje humano. Y solamente les voy a mostrar una parte muy pequeña de hallazgos de resultados de un proyecto PAPIME que se ha realizado en años previos. Como bien ustedes saben, y creo que ya lo estaban mencionando ponentes anteriores, el comportamiento humano está mayoritariamente regulado de manera verbal, y lo puntualizaron muy claramente en la primera ponencia. Inicia en la infancia mediante procesos de socialización temprana, lo que permite responder a estímulos y eventos en términos funcionales y equivalentes más que términos morfológicos. En este sentido se van haciendo grupos de clases más en la funcionalidad y menos en la forma, y esto hablaría de un bagaje mucho más amplio y complejo dentro de la regulación verbal de los sujetos o de los participantes a medida que van creciendo. Skinner desde el 57 ya había señalado el papel central de la conducta verbal como reguladora del comportamiento humano a través de categorías de conductas gobernadas por reglas versus la moldeada por contingencias. Recordemos que la moldeada por contingencias es por aprendizaje directo y que va marcando la historia del sujeto a lo largo de toda su vida. Hay estudios que demuestran la insensibilidad a las contingencias propiamente y los enfoques conductuales en el cual está enmarcado este trabajo han explorado el impacto que tienen diferentes tipos de regulación verbal sobre la sensibilidad propiamente de las contingencias a las que están expuestos los sujetos en tareas complejas o en tareas experimentales. Ustedes pueden escuchar como reglas, comportamiento gobernado por reglas, o bien como control instruccional. Y bien, en general los resultados han mostrado el efecto de las instrucciones o reglas sobre la conducta, llegando en un buen número de casos a insensibilizar la conducta de los sujetos respecto a las contingencias que están operando en un determinado momento. Y ahí fue donde es interesante este tipo de investigaciones que se realizan, porque si no solamente estuviéramos respondiendo a las contingencias propiamente del contexto, pero viene el lenguaje y dices, hay problemas. Bueno, problemas interesantes para investigar. Y que con la insensibilidad hay estudios que demuestran que está relacionado al desarrollo psicológico y lingüístico de los individuos, y se habla de conclusiones y de hipótesis que a mayor dominio convencional del lenguaje por parte de los niños hay una mayor sensibilidad a las reglas y una tendencia a ser más insensibles a las contingencias directas. Así se sostiene que es la capacidad funcional y la flexibilidad del lenguaje el elemento central para la regulación de comportamientos complejos en los ambientes socioculturales. Si bien estamos hablando ya de comportamientos no simples, ya estamos hablando en una gama compleja de estímulos y respuestas, y es en la que nosotros nos estamos abocando. Así se habla de solución de problemas en fenómenos complejos. ¿Por qué? Porque los comportamientos implicados en este tipo de solución de problemas involucran la planificación, la flexibilidad y la efectividad, por mencionar ciertas cuestiones, y implica hacer contacto con ejecuciones instruidas o autoinstruidas en las que el individuo tiene que desplegar ciertas reglas, determinar la efectividad de las mismas, cambiar las reglas que no funcionan en ciertos ambientes y hasta reformular nuevas. Y esto estaría hablando pues propiamente de adaptación, que también nos estaban hablando en la conferencia primera, que bueno, al fin y al cabo tenemos la posibilidad de estar adaptando nuevas reglas dependiendo del contexto y dependiendo ante los estímulos que nosotros estemos inmersos. Así se plantean dos objetivos dentro de este estudio, en el cual se evalúa el efecto de distintos tipos de instrucciones o reglas en la regulación verbal de niños y adultos en una tarea de solución de problemas como la Torre de Londres. Aquí se muestra un ejemplo de la Torre de Hanoi, que ha sido el antecedente propiamente
de la Torre de Londres, pero sigue la misma lógica, y se ha visto en estudios que es una tarea que sirve para evaluar comportamientos complejos. Y ha sido ampliamente probada y validada. Y el segundo objetivo que quisiera yo aquí platicar sería evaluar el efecto de 3 tipos de instrucciones que ahorita los voy a explicar, que sería la instrucción general, la instrucción precisa y la específica entre niños y adultos con base en el número de movimientos de bloque que le llamamos nosotros dificultad en la tarea de solución de problemas en la Torre de Londres. El método que nosotros seguimos, utilizamos 60 participantes. Si bien ustedes escucharon y me di a entender sobre el desarrollo lingüístico de los sujetos, por eso se hicieron la separación en los 2 grupos, que fueron 30 estudiantes de psicología con una media de edad de 18 a 33 años y una desviación de 1.05, los cuales recibieron 20 pesos por su participación. Y 30 estudiantes de 5º grado de primaria para hacer la comparación entre niños y adultos, y la media de edad estuvo en 10.37 con una desviación de 0.55, y bueno, a ellos no se les dio dinero, sino que se les compró un kit y se les brindó por su participación. Estos participantes fueron seleccionados al azar y se asignaron a uno de los grupos, quedando 10 adultos y 10 niños precisamente en cada una de los grupos, con cada una de las instrucciones. Obviamente se tomó en cuenta la ética, por lo que se realizó un formulario de consentimiento informado. Simplemente a los universitarios se les pidió que consintieran, se les explicó en qué consistía el trabajo, y a los alumnos de primaria se le platicó a la directora y ella hizo lo propio junto con los papás, y así se realizó el trabajo. La situación experimental estuvo controlada. Los estudiantes universitarios trabajaron en cubículos aislados de ruido y distractores, y se hizo lo propio en el contexto de la escuela primaria, bajo las mismas condiciones de aislamiento, y se ocuparon 5 computadoras portátiles y 3 grabadoras para poder hacer la transcripción posterior de las verbalizaciones y poder así categorizar y ahorita enseñarles los resultados que obtuvimos. Para la tarea que se ocupó, si ustedes son muy jóvenes, yo ya soy más viejito, yo sí conozco el juego de la Torre de Londres, que era manual y podías tú quitar y poner. Nosotros lo hicimos de manera ya programada. Se ocupó el programa Flash MX, y las respuestas de los participantes se incluyeron en una base de datos en Excel. Fue maravilloso porque una vez que estaba programada la tarea y se finalizaba esta, inmediatamente los datos estaban ya vertidos en la base de datos de Excel para poder después hacer lo propio y poder extrapolarlo al SPSS. ¿Cuáles fueron los diseños y las variables? Fue de grupos cuasi experimentales, de grupos cuasi experimental prospectivo. ¿Por qué prospectivo? Porque al final de la tarea, y ahorita les voy a mostrar las preguntas, se le realizaron una serie de cuestionamientos a los participantes para que nos explicaran qué hicieron en la tarea para solucionarla. Con alcance comparativo en 2 poblaciones, niños y adultos, y las variables dependientes que se midieron fue la latencia, los ensayos correctos por bloques de movimientos, los movimientos totales y los errores de transgresión, que en un momento se los voy a explicar para que quede más claro. Y bien, les mencionaba que se usaron las grabadoras para analizar la cualidad del informe verbal al término de cada condición experimental y poderla ubicar en las categorías que nosotros estuvimos analizando. Aquí están los tipos de instrucciones que se le dieron a los participantes. La general habla de la descripción de la Torre de Londres, sus elementos que la componen y la actividad que tiene que realizar el participante, y esta es la instrucción. Esta es la Torre de Londres, consiste en 3 postes de distinto tamaño y 3 esferas, amarilla, roja y azul. Tu tarea consiste en mover las esferas con el mouse para igualar al dibujo meta en el menor número de movimientos y tiempo posible. A continuación podrás realizar unos ensayos de prueba. Después de cada solución saldrá un mensaje que te indicará no te excediste si realizaste el ensayo con el número de movimientos requerido.
o te excediste si realizaste más movimientos de los requeridos. Al final te preguntaremos cómo hiciste para resolver la tarea. Aquí este es el grupo de las instrucciones generales. En las instrucciones precisas era la instrucción que se mencionaba de manera general más este texto, que es: las reglas son solo puedes mover una esfera cada vez. Estos, si no lo cometía, es que no incurría en errores de transgresión. En caso de lo que hiciera, estaba en errores de transgresión. ¿Por qué? Porque solo podía mover una esfera cada vez, solo puede mover una esfera si no hay otra arriba, solo puede colocar las 3 esferas en el poste más alto, 2 en el mediano y 1 en el pequeño, y bueno, presionaba el botón para que se le hiciera una muestra. Ahí estaba el grupo de las instrucciones precisas. Y en el grupo de las específicas era el texto de la general más la precisa y llegaba a la específica. Aumentando este texto, que es: en cada ensayo se te dirá el número de movimientos requeridos y el número de movimientos que llevas. Además, después de cada solución saldrá un mensaje que te indicará: no te excediste si realizaste el ensayo con el número de movimientos requerido, y te excediste si realizaste más movimientos de los requeridos. Presiona siguiente para continuar. Si ustedes son curiosos, y ojalá y sí, ya hay toda una logística de cuántos movimientos se requiere en la figura meta, en 4 movimientos, en 5 movimientos, en 6 movimientos. O sea, ya hay una lógica de cuántos movimientos se tiene que hacer en el mínimo requerido para que la solución fuera correcta, y es toda una matriz interesante de cómo responder la Torre de Londres. ¿De qué se trató? ¿Qué es lo que hicimos en toda nuestra situación experimental? En el entrenamiento se realizaron 24 ensayos, dividido en 3 bloques. Los 3 bloques habla de la dificultad. En el primer bloque, que fueron de 8 sesiones, era de 4 movimientos. En el segundo bloque era de 5 movimientos, y en el tercer bloque era de 6 movimientos, aumentando la dificultad del número requerido de movimientos, de tal suerte que tenemos 24 ensayos. Y aquí hay un ejemplo de lo que les estoy mencionando del entrenamiento. Aquí está la figura meta, y tenía que igualar, dijéramos, el participante la figura para que dijéramos que estaba en lo correcto, y aquí le salía la retroalimentación de ensayo finalizado, no te excediste, le salió una careta feliz. Entonces decía, bueno, ya lo hice, y pasaba al siguiente ensayo. En la siguiente era la prueba 1, que consistía exactamente en las mismas, contenía las mismas situaciones del entrenamiento, pero no se le brindaba la retroalimentación. Y aquí fue interesante porque se elevó el nivel de dificultad a 7 y 8 movimientos, dando el total de 2 ensayos, no de 24. Y en la prueba 2 se cambiaron los estímulos. Ya no fueron esferitas de color, sino fueron esferita, triangulito y cuadrito, y ya no estuvieron en color, sino en blanco y negro. Para propósitos del objetivo que yo pretendo mostrar en esta charla, solamente mostraré los resultados del entrenamiento, y que al fin y al cabo ya están publicados y pueden ustedes verlo. El informe verbal, como bien les mencionaba, al final de la tarea a los participantes se les pidió que respondieran estas preguntas. ¿Cómo hiciste para llegar a la meta? Por eso es retrospectivo, porque hay otra investigación que fue concurrente, que era al mismo tiempo, que es lo que estaba realizando el participante. Y la segunda pregunta fue: si tuvieras que explicarle a alguien cómo llegar a la meta, ¿qué le dirías? Es muy interesante porque los resultados, si ven ustedes en el tipo de instrucción general, fue donde más movimientos realizaron tanto adultos como niños. Los adultos teniendo menos frecuencia que los niños, pero al fin y al cabo concordó en que el nivel de dificultad fue el más alto y el tipo de instrucción fue en lo general. A diferencia de lo que sucede cuando tienen otro tipo de instrucciones, como el tipo de instrucción precisa, donde en el número menor fue para los niños en la instrucción precisa, al igual que en los adultos, aunque fue empate con la instrucción general, y se puede ver que la frecuencia que realizan los niños es mucho mayor que los adultos. Eso es de manera muy descriptiva, pero de manera ya hablando en estadístico, se realizó una prueba no paramétrica
que fue la Cruz Carl-Wallis para evaluar medianas, porque estamos viendo que no se cumple el principio de normalidad y queríamos nosotros comparar precisamente las medianas de cada una de las variables dependientes que nosotros estábamos analizando. Como ustedes pueden ver, en todos los bloques, aquí están inmersos los 6 grupos. En el bloque 4 sí hay diferencias, en todas aparecen diferencias significativas en cuanto al tipo de instrucción, y aquí van revueltos todos niños y niñas. Aquí está, niños y adultos, perdón. Bueno, niños, niñas, adultos y adultas. Entonces aquí está, y sí hay diferencias en todos los bloques. Es muy interesante porque en el número o en los errores de transgresión no se observan diferencias en el bloque más simple, habiendo .087, pero en los demás nos está hablando que la variable del bloque, de la dificultad del bloque, sí está o sí es digna de considerarse para ver las diferencias que se marcan. Una desventaja tanto en el ANOVA para lo paramétrico y en la Cruz Carl-Wallis para lo no paramétrico es que no nos menciona en dónde está la diferencia. Entonces se procedió, y ahorita regreso a esta grafiquita, se procedió a hacer comparaciones múltiples después de la Cruz Carl-Wallis. ¿Qué es esto? Aquí nos muestra dónde están las diferencias por diadas. Aquí se puede ver que hay una diferencia en el bloque 4, todo esto es el bloque 4 que es el simple, aquí el bloque 5 que está a una dificultad pues mayor, y un bloque 6 que se supone que ya está al nivel tope del entrenamiento. Y aquí lo que podemos ver es que los niños, aquí están las instrucciones: niño general, niño precisa, niño específica, adulto general, adulto precisa, adulto precisa, adulto específica, y se puede ver que pareciese que están respondiendo de la misma manera los niños en la instrucción general y los adultos en la instrucción general, porque no se encuentran diferencias significativas. Pero es interesante porque donde está marcando la diferencia es en el tipo de instrucción específico en niños con general adultos. Entonces aquí es interesante porque podemos ir separando o deshebrando cada uno de los resultados en cuanto a las diferencias que se encuentran en las variables dependientes que nosotros estamos midiendo, y la diferencia entre las diadas de cada uno de los tipos de instrucciones que nosotros estamos analizando. Si ustedes pueden observar, es interesante ver que en el bloque 4, que es más simple, no se encuentran diferencias por diadas, pero a medida que va aumentando el nivel de dificultad, van apareciendo las diferencias entre cada una de las diadas en las comparaciones múltiples. En este, por ejemplo, en los movimientos en el bloque más difícil, en todas ya la brecha se separa mucho más, porque están marcadas las diferencias estadísticamente significativas en todo. ¿Pero en qué nos ayuda? En que los niños con instrucciones precisas estarían actuando de manera similar o de manera semejante a si le pongo las instrucciones a los adultos en una instrucción general y a los adultos con una instrucción precisa. Esto es de gran, creo yo desde mi punto de vista, de gran valía, porque puedo estar trabajando las instrucciones en el momento que yo pongo una tarea o para posibles intervenciones. Entonces esto me pudiera servir para ver qué tipo de instrucciones pueden estar bloqueando o pueden estar ayudando a el número de movimientos que se requiere, a la latencia que se está manejando, a los aciertos y a los errores de transgresión propiamente. Por cuestiones de tiempo no me detengo, pero ojalá que estén interesados en cualquiera uno de los proyectos y se acerquen a nosotros, porque creo que es, a mi punto de vista, interesante. Informes verbales de los niños. En esto, cuando se hace las transcripciones de las respuestas a las preguntas que se hicieron, se tomó con base en la taxonomía de Moreno y colaboradores del 2014, y entonces lo que se realizó fue que se puso a validar con expertos dónde caían en cada una de las categorías. Y bueno, unas son imprecisas, indecisas, o sea, no sabíamos dónde caían. Entonces, le costó mucho trabajo a los que categorizaban, mucho más a los informes verbales de los niños que a los informes
verbales de adultos. Aquí es la instrucción más la atención. Cuando el sujeto decía, es que tengo que atender, y aparte decía lo que tenía que hacer, bueno, entonces le poníamos instrucción más atención. O sea, sí está atendiendo a lo que debe de hacer. Y si pueden ver, casi está equiparado la frecuencia tanto en los informes verbales de niños como en los informes verbales de adultos. Y la ejecución precisamente no refiere a la regla, sino refiere a lo que estaba haciendo en el momento el adulto o el niño, así de muevo la bolita para acá, muevo la bolita roja, muevo la bolita amarilla, la pongo en este poste, es lo que está haciendo en el momento. Y esta es la parte de ejecución. Y entonces, si se puede ver, en lo abstracto, nosotros le llamamos concreto a esto, y abstracto lo que requiere que es la planeación más la regla. Esto ya involucra una reflexión mucho más sistemática en decir qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que yo debería de hacer antes de ejecutar para que pudiera ser exitoso el ensayo. Y en ese sentido se puede ver que es mucho mayor la frecuencia en el informe verbal de adulto, lo que se considera con planeación más la regla en adultos que en niños. Con base en el número mínimo de movimientos requeridos y las medidas de latencia, se puede ver que la media del número de movimientos de adultos fue menor que la de niños, independientemente de la dificultad. Pero hay mayor uso de regulación verbal mediante el uso de patrones de conducta estratégicas por parte de los adultos, que fue en sí el 50% quien resolvió el mínimo de número de movimientos requeridos en el bloque 6 de movimientos, que es el más difícil, y los niños solamente lo respondieron en el 10 y 20% si se hace la comparación. Independientemente de la instrucción, también los niños presentan medidas de latencia mucho más cortas en los 3 bloques de dificultad de movimientos, y los adultos medidas de latencia mucho más largas en las instrucciones precisas, que son las más complejas, y en el bloque de 6 movimientos, que es el más difícil. Pareciera como que aquí requiere mucha más reflexión el adulto para decir qué es lo que tengo que hacer y que al fin y al cabo iguale a la meta y llegue a un resultado positivo. Esto evidencia la dificultad de los niños de inhibir una tendencia de su comportamiento que compite con las instrucciones de acuerdo a las reglas prescritas. En sí, las contingencias directas son una posible fuente de control y regulación. En este sentido, se puede ver que está más regulado el comportamiento del niño por las contingencias que por la regulación verbal, y pareciese como que la instrucción no la pela, y a medida que va en dificultad, la instrucción pareciese bloquear en vez de estar ayudando el resultado propiamente de las variables que se están midiendo de los niños. En cuanto a los errores de transgresión, se puede asumir que tanto las contingencias como la dificultad de inhibir patrones de conducta ya establecidos interfieren en la regulación verbal en términos funcionales. ¿Esto qué quiere decir? Que altas frecuencias de errores de transgresión, que lo cometen más los niños, son indicadores de que su comportamiento está ligado al control de contingencias, como bien les estaba mencionando, y en menor frecuencia los errores por los adultos indican mayor regulación de instrucciones a medida que van siendo más precisas. Esto está relacionado, o tendríamos que ver que estuviera relacionado con lo que les acabo de mencionar de las latencias. Si hay mucho mayor latencia es porque se infiere o se inferiría, y eso habría que probarlo, que hay una mucho mayor reflexión y que los errores de transgresión entonces disminuyeran. ¿Cuál es el efecto de las 3 instrucciones y su relación con niveles de dificultad? Al hacer las comparaciones múltiples que les mencioné después de la Kruskal-Wallis, se puede ver que en las instrucciones generales hay unas mínimas diferencias entre niños y adultos, y en las instrucciones específicas y en las precisas, a medida que esas instrucciones se vuelven más complejas o requieren mayor precisión, la ejecución y las contingencias vinculadas a ellas, se observan obviamente mayores diferencias como las que ya les había mencionado previamente. Y por último, en el informe verbal, los niños repiten de manera textual el contenido de las instrucciones o refieren los movimientos de su ejecución de manera mecánica. Esto evidencia el control de su ejecución por las contingencias, como ya lo he reiterado, y en los adultos realizan las verbalizaciones refiriendo cuestiones más abstractas, estrategias o reglas seguidas para responder de manera efectiva.
Esto muestra la regulación funcional y simbólica de las instrucciones en la solución del problema. Entonces, esto solamente es un pequeño fragmento de toda la investigación que se realiza y bueno, quienes gusten están invitados a participar y este solamente es un cachito.